Hola mi gente, ¿cómo estamos? Hola, mi nombre es Cristian Puello, soy fotógrafo de matrimonios y vengo a comentarles mis 10 secretos para aumentar el rendimiento en Lightroom. Como fotógrafo de este siglo, estoy claro que el procesamiento digital, el revelado digital, es una parte importante en todo el proceso fotográfico. No hay un proceso fotográfico actual que no lleve una parte esencial del revelado digital. Hoy día, hay muchos software que me permiten hacer el revelado digital de una manera muy profesional. Tenemos Capture One, tenemos Lightroom y muchos otros más. Generalmente yo creo que el 70% de los fotógrafos actualmente usan Lightroom o alguna vez usaron Lightroom. Es importante destacar que este programa es pago y que necesitas una licencia para poder usarlo. Y yo aquí te vengo a traer los 10 tips o consejos para aumentar el rendimiento en Lightroom y así potenciar tu flujo de trabajo a la hora de revelar fotografía. Vamos. Bueno, para comenzar, voy a dividir estos consejos en dos grandes clasificaciones. Consejos de hardware y consejos de software. Yo creo que es importante separarlas porque los consejos de hardware implican dinero y los consejos de software no tanto. Vamos a comenzar con el consejo número 1. Voy a decir solo una cosa. Bueno, en realidad son dos. 64 bits. Amigo o amiga, si tú me estás viendo en un computador con arquitectura de 32 bits, déjame decirte que tienes que renovar tu computador y pasarte a 64 bits. Ya los 32 bits son muy pocas las personas que lo están usando hoy día. Yo creo que es importante el tema de 64 bits y te voy a comentar por qué. Si ejecutamos Lightroom o cualquier programa en un computador con arquitectura de 32 bits, solo podemos destinar 2 a la 32 bits, que son 4 GB a cada software en la memoria RAM. Pero resulta que Lightroom no va a ser el único programa que va a estar en la memoria RAM. Van a haber muchos más, sobre todo el sistema operativo, que es el que consume también bastante cantidad de memoria. Y cualquier otro software que se esté ejecutando en segundo plano, si estás escuchando música, metido en internet. Todos esos software van a ir allí. Lightroom generalmente maneja archivos muy grandes. Tenemos fotografías que pueden empezar de 60 megabytes hasta 6 megabytes en realidad. Un matrimonio, un evento, fácilmente me puedo lanzar entre 2000 y 4000 fotografías. Entonces es importante tener una buena arquitectura de 64 bits para poder manejar toda la información que yo quiero allí. La segunda razón es que si tenemos un procesador de 64 bits con 4, 6 núcleos, 8 núcleos, eso me va a permitir un mejor rendimiento a la hora de procesar las imágenes, sobre todo si tengo un monitor de alta resolución, por ejemplo un monitor 4K, un monitor 5K. Esos monitores exigen mucho más carga de procesamiento, ya que necesitan procesar más información de imagen, ¿ok? Entonces, si utilizamos un computador de arquitectura de 64 bits, vamos a tener 2 a la 64, todo este chorizo, de espacio para cada programa en la memoria RAM. Tienes mucho espacio para cada programa en la memoria RAM. Eso te facilita mucho a la hora de procesar toda la información que ese software tiene que procesar. Ok, nuestro consejo número 2 tiene que ver un poco con la memoria RAM. Bueno, no un poco, no, tiene que ver completamente con la memoria RAM. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe la importancia de tener buena memoria RAM o gran cantidad de memoria RAM. Pero aquí les voy a explicar por qué. Todos nuestros programas, sus instrucciones y todos sus datos están guardados en nuestros discos duros. En los discos duros no se puede ejecutar ninguna instrucción, no se puede procesar ningún dato. Es decir, ellos están ahí durmiendo, solo para guardarse. Cuando el procesador les dice al software, en este caso Lightroom, epa, párate, vamos a trabajar, tenemos fotos que editar. Él se para, agarra todos sus datos y se va a la memoria RAM, que es donde va a trabajar. Allí están trabajando todos los programas que se están ejecutando en nuestro computador. Si tenemos poca memoria RAM, vamos a tener poco espacio para poder trabajar. De hecho, él no va a poder traerse todos sus datos, todas las fotos que tenemos. Por ejemplo, un catálogo de 26.000 fotografías, no se puede traer ese catálogo completo, entonces deja información en el disco duro porque no puede cargarla completa porque no cabe en la memoria RAM. Entonces cuando necesita una, tiene que dejar de trabajar, ir al disco duro, buscar ese dato, regresar y trabajar con él. Ese tiempo que se pierde al buscar el disco duro, que de hecho el disco duro tiene una velocidad de lectura mucho menor que la memoria RAM, ese tiempo es tiempo perdido para nosotros a la hora del trabajo. Es por eso que a veces el programa se guinda o
luego se queda como un poco estático, luego continúa. Es parte por esas razones que tenemos que tener la memoria RAM con muy buena capacidad. Ahora, el tema es saber cuánta memoria RAM necesitamos. Bueno, Adobe, que son los autores de Lightroom, ellos recomiendan 2 para instalarlo, evidentemente como para que funcione bien, o para que funcione, porque en realidad no va a funcionar nada bien. Ellos recomiendan 4 si quieres que funcione adecuadamente o entre los parámetros que uno piensa que es adecuadamente. Ellos recomiendan también 8 si vas a utilizarlo con Photoshop y Lightroom a la vez, si tienes los dos programas abiertos, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Yo recomiendo 12. 12 GB de RAM yo creo que es lo más indicado para que Lightroom y Photoshop puedan correr con total naturalidad, o al menos sin ningún problema de memoria RAM, ya que no solo vamos a estar ejecutando Photoshop y Lightroom, aunque ahí podemos agregar o anexar que cierres la mayor cantidad de programas que no estés usando, porque eso están ocupando espacio en la memoria RAM. Ok, con esto pasamos al consejo número 3, y aquí vamos a hablar de los discos duros. Evidentemente necesitamos que los datos que use Lightroom estén guardados siempre en el disco duro más rápido. Cuando digo más rápido, hablo de velocidad de escritura y velocidad de lectura y conectividad entre el disco duro y el computador, si es un disco duro externo. Lo más ideal es tener un disco duro de estado sólido interno en la computadora y allí guardar tanto los catálogos como las previsualizaciones del catálogo. Eso me va a garantizar que cuando suceda lo que les comenté el punto anterior, en donde tenga que buscar algunos datos en el disco duro, ese proceso sea mucho más rápido. Y también me sirva para disminuir el tiempo cuando yo intento guardar la fotografía o al abrir todo el programa. Se va a cargar mucho más rápido, ya que el disco duro es mucho más rápido. Lo ideal es que si tenemos un disco duro externo sea un disco duro de estado sólido, o al menos que tenga conexión USB 3.0, USB-C o Thunderbolt, que tiene muchos bits por segundo de transferencia. Podemos pasar de 35 megabytes por segundo a 400 megabytes por segundo en USB 3.0, o si tenemos Thunderbolt podemos llegar a 10 gigas por segundo. Entonces, por eso es importante invertir en un buen disco duro de estado sólido. Son costosos, no tienen mucha capacidad, pero es importante tener la información que nosotros vamos a usar en Lightroom. Si queremos que nuestro programa corra perfectamente o aceptablemente, tenemos que tener la información allí en nuestro disco duro de estado sólido, un disco duro que tenga una alta velocidad de lectura y escritura. Ok, hasta aquí llegó la gastadera de dinero, porque todos estos tips, todos estos cambios que les estoy recomendando implican gastar dinero. Evidentemente, comprar un disco duro de estado sólido, aumentar la memoria RAM, cambiarte a una arquitectura de 64 bits, aumentan el valor de tu máquina y es dinero que uno tiene que desembolsar. Si tú te dedicas a esto, evidentemente es una inversión para tu trabajo, pero si no, yo creo que estos tips de software te vendrían muy bien para mejorar el rendimiento. Si solo es fotografía por afición, por hobby, yo creo que estos tips de software te van a funcionar muy bien. Ok, en nuestro consejo número 4 en realidad es un consejo software-hardware. Todavía no estamos en Lightroom, así que el consejo es: desfragmenta tu disco duro. Tal vez estás muy familiarizado con el tema de desfragmentar el disco duro, pero muchas otras personas no. Cuando nosotros guardamos información en un disco duro, él lo va a guardar de forma secuencial, es decir, un espacio seguido de otro, la misma información. Pero ¿qué pasa? Generalmente nosotros vamos borrando algún sector, borrando algunas cosas, y van quedando espacios en blanco. Cuando antes yo tenía un archivo consecutivo, ahora simplemente tengo espacios en blanco en ese mismo archivo. Por ejemplo, guardé una cierta cantidad de fotos y borré otras. Esas fotos que estaban guardadas en un espacio, eso no se va a apilar, simplemente queda el espacio y quedan huequitos, espacios en blanco. Cuando yo estoy guardando nueva información, el sistema operativo busca cuáles son los primeros espacios en blanco que están en el disco duro y va a guardar en esos espacios en blanco. A veces va a quedar intercalado entre datos de otros archivos, entonces la información va a quedar un poco desordenada. Cuando yo desfragmento el disco, ¿qué hace el sistema operativo? Simplemente agarra todos los datos que son de un mismo archivo que están regados por todo el disco duro, copiarlos y almacenarlos en un espacio continuo, y así va a ser con cada uno. Eso me va a permitir aumentar la velocidad de lectura, de buscar ese dato a la hora de solicitar la información. Si lo tengo todo regado, va a ser mucho más difícil, es decir, el disco duro físicamente se va a tener que trasladar mucho más entre un espacio y otro para buscar toda la información, ya que evidentemente la aguja tiene que moverse y los discos tienen que dar vuelta, pero en el disco estado sólido no es de esa manera, por eso es más rápido, así que es importante desfragmentar tu disco. Consejo número 5, ahora sí nos metemos en Lightroom y vamos a comenzar a optimizar nuestro software directamente. El quinto consejo que les voy a dar es optimizar tu catálogo. Evidentemente, así como sucede con el disco duro, con nuestro catálogo sucede lo mismo. Es decir, cuando nosotros guardamos fotos en Lightroom, los archivos originales de las fotografías se guardan en el disco duro, y aparte tengo un catálogo que contiene información sobre la previsualización
información de esos archivos y todas las modificaciones que yo le he hecho a esos archivos. Es decir, cuando yo estoy trabajando en Lightroom, yo no estoy trabajando sobre los datos originales, estoy trabajando sobre las previsualizaciones. Estas previsualizaciones son las que yo uso directamente en Lightroom. Y es por eso que estas previsualizaciones es importante que tengan un acceso rápido al software o al Lightroom. ¿Por qué digo que sucede lo mismo que con el disco duro? Porque cuando yo agrego las fotografías, él almacena las previsualizaciones y a medida que yo voy borrando fotografías de mi catálogo o de mi colección, esas previsualizaciones se van a ir borrando. Tengo que optimizar, tengo que agrupar las fotografías para que la información se pueda leer mucho más rápido. Ahora, ¿cómo optimizamos nuestro catálogo? Bueno, simplemente nos metemos en el menú del Lightroom, nos vamos a ajustes de catálogo. En ajustes de catálogo nos metemos en generales y en generales podemos programar que se optimice cada cierto tiempo el catálogo. Cuando realizo una copia de seguridad en nuestro catálogo de Lightroom, ahí se está optimizando. Si no quiero dejarlo programado, simplemente me voy a archivo, optimizar catálogo y allí optimizo de una vez mi catálogo. Entonces, haciendo esto frecuentemente garantizamos que nuestro catálogo va a estar ordenado al 100% y que nuestro rendimiento y nuestro flujo de trabajo sea más fluido. Bueno, en nuestro truco número 6 o consejo número 6 vamos a hablar de las previsualizaciones. Anteriormente hablamos de los catálogos, que son los que guardan las previsualizaciones. Ahora vamos a hablar de las previsualizaciones como tal. Pero antes tenemos que saber qué es una previsualización. Como su nombre lo dice, cuando nosotros tomamos una fotografía, los datos que arroja el sensor, que es nuestra foto en realidad, no pueden ser interpretados de la misma manera por todos los software. Es decir, cada software le da una interpretación a esos datos y dice cómo él ve la foto. La previsualización de la cámara tiene unos colores, la previsualización de la computadora tiene otros colores y así van cambiando las previsualizaciones dependiendo del soporte en donde estén. Al final, los archivos RAW no se pueden ver, en realidad son datos crudos. Nosotros lo que vemos son previsualizaciones. Cuando nosotros nos metemos en nuestro sistema operativo a ver una fotografía RAW, estamos viendo una interpretación de cómo el software o cómo el sistema operativo ve esos datos. Y cada software los interpreta como mejor le parezca. Es por eso que Canon tiene unos colores, porque la cámara los interpreta de cierta forma en el procesamiento. Es por eso que Nikon tiene otros colores, es por eso que Sony tiene otros colores y así cada cámara tiene su característico color de interpretar sus archivos RAW. Cuando yo paso esas fotografías al Lightroom, no sé si les ha pasado que ven la fotografía con ciertos colores y luego cuando quieren editarla o revelarla, cambia de color. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la primera fotografía que ustedes ven son las previsualizaciones incrustadas que el Lightroom recoge de la cámara. Es decir, él toma prestado las previsualizaciones que tiene la cámara y te las muestra para reducir su procesamiento de previsualización. Entonces, al traerse las previsualizaciones de la cámara, nosotros nos ahorramos este procedimiento y simplemente puedo comenzar a editar, a borrar, a elegir fotografías con las previsualizaciones de la cámara sin haber previsualizado. Estoy diciendo mucho previsualización. Sin haber procesado las previsualizaciones del Lightroom. Entonces me va a evitar tener ese tiempo de procesamiento perdido. Pero esas previsualizaciones se pueden crear en el momento que yo importo la fotografía al Lightroom. Y lo ideal es hacer previsualizaciones uno a uno. Estas previsualizaciones son las más completas que te puede ofrecer Lightroom. Es decir, a la hora de tú editar, cuando quieras hacer zoom o acercar la imagen para editar algún detalle, no va a tardar tanto tiempo cargando la imagen porque ya las previsualizaciones están hechas. Entonces es importante que uses las previsualizaciones de la cámara para editar, seleccionar y borrar tus fotografías y a su vez crees las previsualizaciones uno a uno para cuando vayas a editarlo no tengas que perder tanto tiempo a la hora de hacer zoom o editar cualquier detalle, ya que ya Lightroom hizo esa previsualización. Eso sí, cuando importas esas previsualizaciones o esas fotos con previsualizaciones uno a uno, el tiempo de importación va a ser mucho más largo porque él tiene que crear una previsualización mucho más grande. Pero no importa, simplemente dejas dejas importando tus fotos, te vas a tomarte un café, regresas y ya tienes tus fotos importadas con tus previsualizaciones uno a uno. Puedes trabajar tranquilamente sin perder tanto tiempo. Pero ¿qué pasa con todas aquellas fotografías que ya habías importado y no tienes previsualización uno a uno y estás vuelto loco? Te voy a dar un truco. Si queremos crear nuestras previsualizaciones uno a uno de nuestras fotografías que ya están en nuestro catálogo, simplemente nos metemos en el menú Biblioteca, Previsualizaciones y crear previsualizaciones uno a uno. También podemos descartar las previsualizaciones uno a uno si ya sabemos que no vamos a usar más ese catálogo o esa colección. Simplemente
Las descartamos porque en realidad ese es un tamaño de archivo que está guardado en nuestro catálogo y va a aumentar el tamaño del catálogo. Entonces, una vez que ya tengamos un proyecto listo, simplemente descartamos las previsualizaciones de ese archivo. Es un paso muy importante a la hora de mantener el tamaño de nuestro catálogo aceptable. Nuestro consejo número 7 o truco número 7 tiene que ver un poco con el espacio libre en los discos duros. Por cuestiones técnicas que no vienen al caso, el sistema operativo tiene un rendimiento mucho menor a la hora de buscar información en discos duros con espacio libre reducido. Entonces nosotros cada vez que tengamos un disco duro ya a punto de llenarse, vamos a tratar de irlo descartando y comprar un disco duro nuevo para poder almacenar la información allí. Entonces hay que tener nuestros discos con un espacio libre suficiente como para que el sistema operativo pueda buscar la información con total holgadez. Ok, el truco número 8 tiene que ver con la caché del Lightroom. Nosotros podemos definir el tamaño de la caché y decir o decidir dónde va a estar guardada esta caché. La caché, a medida que nosotros vamos haciendo muchos cambios en el módulo revelar en Lightroom, esta caché se va a ir llenando y se va a quedar un poco justa. Evidentemente nosotros podemos expandir este tamaño de caché, que es la información que Lightroom quiere tener a la mano porque es la que está editando en este momento, o la que está revelando en este momento, para poder hacer que nuestro procesamiento de la imagen sea mucho más rápido. Entonces, si yo tengo una caché reducida, evidentemente cada vez que quiera acceder a información que no está en la caché, tengo que buscar la memoria RAM, meterla en la caché y poderla trabajar. Entonces, cada vez que Lightroom vaya a buscar una información o un dato que no esté en la caché, tiene que ir a la memoria RAM, sacarlo de allí, meterlo en la caché y trabajar con él. Entonces, al aumentar el tamaño de la caché, nosotros garantizamos que esto no pase. Además, al decirle dónde va a estar guardada esa caché, va a ser mucho más rápido si utilizamos un disco duro o una ubicación que tenga acceso rápido, que tenga alta velocidad de escritura, alta velocidad de lectura. Entonces, ¿dónde modificamos esto? Bueno, simplemente nos metemos en preferencias, nos vamos al apartado de rendimiento y en rendimiento tenemos ajustes de caché de cámara RAW. Ahí podemos cambiar el tamaño de nuestra caché, el tamaño máximo y decirle dónde va a estar guardado. Yo lo tengo guardado en mi disco duro estado sólido que está en el computador y el tamaño de mi caché va a ser de 15 GB. Si nuestro Lightroom está haciendo un comportamiento extraño a la hora de revelar las imágenes, simplemente me puedo ir a este apartado y purgar la caché y de esta manera vuelvo a resetear toda la caché y comenzar de cero y así no tengo ningún problema a la hora de buscar la información que estoy haciendo. Hay algo nuevo importante que tiene el Lightroom, es que yo puedo asignarle parte de la carga de procesamiento a la tarjeta de video, a la tarjeta gráfica, no solamente al procesador del sistema, ya que a veces el procesador del sistema está a cargo de otras cosas también y yo puedo compartir mi carga de procesamiento con el procesador del sistema o el procesador de la computadora y el procesador que tiene la tarjeta de video. Puedo usar también la memoria RAM que tiene nuestra tarjeta de video, va a ser una memoria plus, una memoria extra de nuestra memoria RAM normal. Si yo tengo 32 GB de memoria RAM y tengo una tarjeta de video de 8 GB, entonces al final en Lightroom puedo estar usando unos 40 GB. Que al final no se usan todos porque hay otros programas evidentemente usando esa memoria y esa carga de procesamiento. En el truco número 9 vamos a hablar de algo que puedes amar o que puedes odiar y es divide tus catálogos. Muchas personas tienen todas sus fotos en un solo catálogo. Cuando Lightroom viene a la memoria RAM a trabajar, él se trae ese catálogo completo con todas las fotografías que tienen allí. Un catálogo macro, un catálogo que pesa infinidad, va a tener todas las previsualizaciones de todas las fotografías allí. Entonces él va a traerse todo ese catálogo que pesa una barbaridad a la memoria RAM. Lo ideal sería tener catálogos divididos, es decir, puede ser por tipo de fotografía. Yo en particular lo tengo dividido por año. Cuando el año es muy movido, lo divido por semestres. Por ejemplo, 2016 1, 2016 2, eso quiere decir de enero a julio un catálogo y de julio a diciembre otro catálogo, y así. Si el año no es muy movido, entonces simplemente tengo todo el catálogo en un solo año y así me garantizo tener toda la información en catálogos mucho más pequeños. Eso sí, a la hora de buscar una fotografía me va a traer a veces algunos problemas porque no sé en qué catálogo está cierta fotografía. Pero si eres una persona ordenada y mantienes tus colecciones ordenadas y mantienes tus catálogos ordenados, yo creo que no va a haber ningún problema y la mejora va a ser mucho mayor a este pequeño problemita de no poder encontrar la fotografía. Divide tus catálogos, usa varios catálogos y todos guárdalos en tu disco duro de alta velocidad de escritura y lectura. Pero este truco
realmente funciona, realmente disminuye el tamaño de los catálogos que se cargan en la memoria RAM y va a hacer que tu trabajo sea un poco más fluido. Y por último, nuestro truco número 10 o consejo número 10 tiene que ver con los metadatos. Existen unos metadatos que se llaman metadatos XMP que Lightroom escribe, que contienen todos los ajustes, todos los comandos que se le hicieron a una fotografía. ¿Para qué? Para que otro software pueda leer lo que ustedes le aplicaron a esta fotografía. Esto es muy útil cuando nosotros trabajamos en conjunto con otras personas. Por ejemplo, si yo edito una parte del trabajo y la quiero enviar a un colega, esa persona va a poder leer todo lo que yo hice y va a poder continuar el trabajo o simplemente hacer modificaciones sobre ese trabajo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ningún colega al cual yo le pueda compartir mi información para que él pueda trabajar sobre mis fotos? Simplemente yo edito mis fotos y las exporto, entonces no tengo necesidad de crear estos metadatos XMP, que es un archivo aparte en donde cada vez que yo hago un ajuste en cada foto y yo guardo esta información, él guarda un archivo aparte con todos estos ajustes. Nosotros podemos deshabilitar que Lightroom guarde estos datos, estos metadatos XMP, y así evitarnos ese procesamiento que él va a usar. Entonces, ¿cómo desactivo que Lightroom escriba los cambios automáticamente en los archivos de metadatos XMP? Simplemente me meto en Lightroom, ajustes de catálogo, y en la sección o apartado metadatos desactivo en editando la opción que dice escribir cambios automáticamente en XMP. Él te advierte que nadie va a poder ver qué cambios hiciste a la foto, pero si no te interesa que alguien más cambie, vea o modifique estos datos, simplemente lo tienes deshabilitado y es una carga de escritura, tiempo, procesamiento menos para ti. Es muy importante esto, ya que primero te ahorra espacio en la computadora y te ahorra tiempo de procesamiento, tiempo que la computadora tarda en escribir estos datitos. De repente escribir un archivo es muy rápido, pero escribir 2000 archivos de un matrimonio pesa un poquito más. Y no podía faltar el dato extra. Como dato extra tengo para ti, actualiza a la última versión. Las actualizaciones de Lightroom en las últimas versiones son muy beneficiosas. Primero, corrigen errores que tenían otras versiones. Segundo, añaden nuevas herramientas que realmente facilitan algún flujo de trabajo. Como comenté al principio, Lightroom es un programa pago, pero existen unas licencias muy económicas de unos 6-7 dólares al mes, donde te ofrecen el programa de Lightroom, Lightroom Classic, Lightroom CC, Photoshop. Pero sí, es importante que mantengas siempre tu última versión de Lightroom para que puedas estar actualizándote muy bien. Esto es un gasto o una inversión que tú tienes que realizar, pero déjame decirte que los beneficios son mucho más grandes que no pagar estos 6-7 dólares al mes. Entonces, cámbiate a la última versión, suscríbete a una licencia de Lightroom y disfruta de todas las herramientas actualizadas y corrige los errores que tienen desde antes. Bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Espero que estos trucos que les compartí les haya servido, los hayan puesto en práctica. Y si tienen algún otro truco o consejo que yo no haya mencionado, por favor me lo dejan por acá en los comentarios y así podemos nutrirnos entre todos y cada vez ser mejores fotógrafos. Así que esto es todo y hasta luego.